Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 21 del mes 2 del año 2025. Viernes, ya se concluye esta semana. Hoy es el sexto día de la semana y ya llega el Shabbat. Y con él un tema especial, un tema que queremos hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estudiado, experimentado y sentido en el transcurso de la semana, como agradecimiento al Todopoderoso por todas sus bondades y por toda la oportunidad que nos da en el inicio de cada día de programar ese día conforme a sus pensamientos, sus palabras y sus sentimientos. Con amor y misericordia vibramos en esa frecuencia para atraer el mundo del infinito, el mundo de la libertad. Por eso hemos estado hablando suficientemente sobre la libertad, sobre la esclavitud, y hoy precisamente el tema se refiere a esclavizar el esclavizador, llevando cautiva la cautividad. Unas expresiones de un salmo que hoy vamos a practicar y vamos a poner por obra, aprovechando de la responsabilidad que tenemos cuando se conoce lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es tomado como pecado, como error. La puerta del infinito no se abre con golpes, con insultos, ni con fuerza de este mundo. Se abre con entendimiento. Ser consciente del inconsciente es aprender a ser. Y cuando sabemos lo que somos, nos hacemos responsables. Aprender y no poner por obra es una irresponsabilidad. Eso es lo que se conoce en hebreo como chobabín o rebelde. Es aquella persona que aprende y no practica, el chobabín. Y por eso no se trata de hacerse culpable. Lo que se trata, ni tampoco víctima ni victimario, lo que se trata es de hacerse 100% responsable. Cualquier porcentaje que le dejemos al otro va a operar en nuestras vidas como una fuente de rebelión o de irresponsabilidad. Esa palabra irresponsable, la palabra rebelde, es exactamente la misma en el hebreo. Y ahora tenemos una pequeña explicación de lo que se trata el hebreo, y por eso decimos que el hebreo es el idioma del otro mundo. Eso significa hebreo, del otro lado. Pero no simplemente se traduce. El hebreo está lleno de fórmulas, de códigos, de valores numéricos, una cantidad de cosas que están allí, pero que no somos conscientes de la profundidad del idioma de la creación. Por eso es el idioma de la creación. Entonces hemos estudiado 6 porciones del libro de Éxodo o Shemot, y eso se conoce en el hebreo como chobabín, que es un acrónimo de esas 6 primeras porciones, en las cuales desde Esdras y Nehemías se estudia las escrituras. Shemot o nombres, Vaerá, y apareció, Bo, entra, Beshelá, dejar salir, Itro, excelente, y esta última, Mispatim, en mis leyes. Esas leyes que son leyes del alma, por haber salido de esa rebeldía o por entrar en ella si no la ponemos por obra. Porque todas estas compendio de porciones del rollo de la Torah nos permiten conectar lo espiritual con lo material, conectar lo invisible con lo visible, y por eso allí nos hacemos responsables, y cuando no la ponemos por obra nos hacemos irresponsables. Y por eso dice el profeta Jeremías que convertíos, o sea, volveos al Todopoderoso, hijos rebeldes, o chobabín, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Odma y Binah. Ciencia e inteligencia. Bueno, ya vimos que la palabra rebelde en hebreo es chobab, rebeldes, chobabín. Y entonces no es simplemente una palabra, es una fórmula, es un acrónimo que nos recuerda el nombre de estas 6 porciones semanales. Y también significa volverse, de ahí viene la palabra chup, de teshuvah, arrepentirse o volverse, o esto también
podemos traducir como volver al punto de partida. ¿Cómo éramos en el principio? Entonces allí aparece la palabra choboel, como él, volvernos como él, o volvernos cautivos de él, que no es una cautividad de prisión, de esclavitud, sino de obediencia a unas leyes, a una frecuencia que vibra, una energía que vibra en ese nivel elevado. Entonces, así podemos nosotros influenciar toda esclavitud en este mundo tridimensional y nos hacemos responsables y no culpables. Entonces, creamos nuestra propia realidad y por eso entendemos que en estas leyes que están tan mal interpretadas, el ojo por ojo o el diente por diente, no es sacar disculpas, es saber que lo que está pasando yo mismo lo he creado. Entonces, por eso, pues si miento me van a mentir, si robo me van a robar. Esa es la ley de causa y efecto. Entonces, no podemos corregir algo que es interno con cosas externas, porque estas son leyes del alma. Y entonces, por eso nuestro ojo físico solamente ve la 10ª parte de lo que existe en el mundo, y el 90%, de ahí viene ese misterio de la 10ª parte del diezmo, que la 10ª parte y el 90% de la masa también queda santificada. Ese 90% que no vemos, porque permanece esto, solamente lo podemos ver cuando aplicamos las leyes, esas leyes del alma, esas leyes que generan frecuencias elevadas, por eso se llaman mispatín o caminos de elevación. Entonces, no se pueden ver, por ejemplo, las radiaciones, como los rayos X, como los rayos gamma, como los rayos ultravioleta, como los rayos infrarrojos. Eso no se puede ver con el ojo humano, ni tampoco la ley de la gravedad, pero no quiere decir que no exista. No podemos ver las redes de conexión a internet, de esas conexiones inalámbricas, pero tenemos conexión Wi-Fi. Entonces hay cosas que el ojo no ve, ni que el oído escucha, ni sube al corazón del hombre. Si no vibramos en la frecuencia de ese mundo invisible para traerlo a este mundo visible y reparar todos los errores en el mundo tridimensional o físico, pues sería en vano haber estudiado estas 6 porciones que nos enseñan a salir libres de la esclavitud del cuerpo, a poder elevar a una conciencia más elevada, más limpia, más pura, nuestra alma. Y por eso, si tenemos una capacidad ilimitada por nuestro cuerpo, por la necesidad de procesar esa información que llega a nuestro cerebro para tomar decisiones rápidas, y entonces por eso dice la palabra: quedaos quietos que yo hoy pelearé por vosotros. Si nosotros no nos aquietamos de los ruidos de este mundo, no podemos percibir esas leyes gravitacionales, esas leyes que traen como campos magnéticos, que en muchas ocasiones no sabemos en qué frecuencia se mueven. Si es de peleas, contiendas, diserciones, críticas, se va a mover en una frecuencia baja. Hablábamos con alguien, el problema de la llamada pandemia no fue el virus, fue el miedo, que hace que vibre en una frecuencia baja y entonces pues no sobreviva. La gran mayoría de las personas que murieron no murieron por el virus o la pandemia, sino por el miedo. Y de la misma manera pues está sucediendo ahora. Esa fue una preparación para los tiempos que estamos viviendo. Amenazas, miedos, insultos, y todo esto es para hacer que las personas permanezcan enojadas, ofendidas, indignadas, y no vibren en la frecuencia en la que en estos tiempos hay que vibrar para poder reinar. Esos campos magnéticos son campos energéticos que establecen esa ley gravitacional, que son como entidades que no se perciben con el ojo humano. Por eso hay dimensiones más allá de este ancho, largo y alto, de esta tridimensión. Entonces, salir de este mundo no necesariamente es algo místico, sino entender cómo funciona. Entrar al mundo ilimitado y conocer quién es el creador
quién es el verdadero estado de ser, el Yud Hei Bau Hei, el ser verdadero, que no es un esclavo. El esclavo es alguien que perdió su identidad de lo que realmente es. Siendo rey, ahora se cree esclavo. Ahora podemos revertir para poder esclavizar al esclavizador. Porque la promesa es que seremos un pueblo de reyes, sacerdotes y un pueblo santo. Y que santo me seréis porque yo soy santo. Ese santo quiere decir resplandecer, y si no resplandece la luz de la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos llegar a ese nivel de santidad, que no es un nivel religioso, ni es un nivel de prohibiciones y de cohibiciones, es algo totalmente distinto. Porque, ¿qué es lo que crea tu realidad? Que nuestra realidad no la continúe generando los paradigmas de este mundo, de este sistema, que tu economía, que tu ciencia, que tu políticas, que tus creencias no dependan de las políticas de este mundo, de la ciencia de este mundo, de la economía de este mundo, ni tampoco de las creencias de este mundo. Que estemos por encima de la nube de la nube. Esas se llaman las nubes de gloria. Y es por eso que aparecen esas nubes de gloria cuando se establecen las leyes que nos muestran cómo funciona el universo. Esclavo es sinónimo de pobreza, porque un pobre es porque no reina, porque no ha creado, porque no ha creído y tampoco ha manifestado. Entonces, por eso vemos nosotros que en la agricultura, en esa industria agrícola que muestra la Escritura, es un sistema de producción, y lo demás son servicios. Esa riqueza que nace de la producción de los frutos se llaman los frutos del Espíritu. Es una riqueza espiritual, psicológica, emocional, que luego se va a materializar en que haya riqueza en todo y que todo lo podamos disfrutar. Y por eso hay una producción y una riqueza, pero que no es legal, es ilegal. Entonces ese tipo de producción genera pobreza, miseria y esclavitud. Es por eso que si la riqueza es producción, la pobreza es por no lograr producir. Si no logramos los frutos del Espíritu, no vamos a producir, sino obra de la carne. Y por eso viene la gran diferencia. Es que un esclavo depende de las cosas creadas y un rey solo es soberano porque es autoridad y tiene señorío, y entonces no espera que lleguen las cosas creadas, sino que las manifiesta, las crea. Donde el pensamiento son cosas y es como una sustancia que no se ha materializado, pero que a través de las palabras las podemos materializar y manifestar. Por eso el rey verdadero reina por la palabra. La palabra es el verbo, y es allí donde entendemos el reino mesiánico, el reino de nuestro Mesías, de palabras de bendición y no de maldición, porque las palabras son como las partículas de Dios. Una deuda significa una obligación que tienes con alguien de devolverle algo. Devolver es hacer que algo regrese al lugar que estaba en el principio. Entonces, el que nos robó la identidad, sí o sí tendrá que devolverla en el tiempo del jubileo. La palabra jubileo en hebreo es yobel y significa, describe el sonido del chofar o del cuerno de carnero, que son vibraciones de frecuencias elevadas que nos hacen volver a la alegría, el gozo, a la felicidad. Y es por eso que así es que se llaman las ovejas del pastor, que precisamente mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es por eso que hay muchos que les llama la atención todos estos temas y empezamos a escudriñar, y no solamente a eso, sino a ponerlo en práctica en la vida diaria, porque todo se va a mover en tu contra si vibras en la frecuencia baja, porque te quiere mostrar algo que no te pertenece. Y por eso, por derecho de conciencia, el rico siempre será rico y el pobre siempre será pobre.
sí, lo único que debemos de hacer es cambiar el sentimiento de pobreza por sentimiento de riqueza, porque el mundo material obedece a la frecuencia que vibra, ese sonido y esa luz que vibra desde el corazón. Y entonces se convierten en palabras bien dichas, no como címbalos que retiñen. Entonces la mente es lo que sostiene la deuda, o la mente es lo que sostiene la riqueza. Porque es allí, por eso se conoce como Canaán, de ahí viene Cané o mente, la tierra prometida. Y por eso hay que ser consciente de ser responsable. Ya habíamos explicado pues la responsabilidad que trae estas 6 porciones del libro de Éxodo, encontrar qué parte de mí creó esta situación. Y entonces, pues lo peor de la deuda es el miedo que crea, y empezamos en el presente a generar energías de miedo, de inseguridad, porque ya faltan tantos días y no tengo cómo y hay que trabajar duro para... Podemos crear cualquier cantidad de negocios para revertir el error y saber que una deuda es por una vana manera de pensar, que tenemos conciencia de riqueza. Y cuando elegimos la conciencia de riqueza, pues atraemos eso que elegimos. Y por eso salimos de todo en armonía. Y bajo la gracia y la misericordia del Todopoderoso de manera perfecta. Y por eso dejar de tener miedo es primordial. Y por eso encontrar primero la parte de mí que creó esa situación, llámese deuda, llámese esclavitud, llámese a cualquier cosa de estas que nos generan a nosotros ese tipo de dependencia. Y lo segundo es dejar de tenerle miedo, no seguir creando drama, que te llamen a perderlo todo, y esa energía que crea esa situación. Entonces creamos una conciencia y ahora nos elevamos, que todo es para bien. Y por eso cuando alguien insulta, y si tú tienes una convicción de lo que eres, ese insulto no es para ti, y lo dejas ir. Y entonces ahí podemos pasar a la tercera fase, que es buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ver al Señor es ser iluminado. Y entonces, por eso es que el invento nunca será más grande que el inventor, porque mi Padre es mayor que yo. Y por eso, si el Padre nos dio una idea, esa idea se vuelve el Padre en nuestra mente, y si esa idea de paz, de alegría y de gozo es la fuente que le da vida a todos los sentimientos, pues ahí podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino, porque es el Padre de la luz, el Padre del amor, que es la fuente, el origen. Padre o Abba quiere decir fuente, porque todo me pertenece por derecho de conciencia, porque mi Padre y yo somos uno. Y es por eso que hay que rectificar antes de decir pues esas 3 cosas. Y por eso aparecen 3 fiestas: la fiesta de la libertad o del Pésar, la fiesta donde se entregaron las leyes o Chabot, y la fiesta de las cosechas, que es vivir debajo de la nube, confiados de que todo es para bien y que nuestro sustento no viene de nuestro empleo, de nuestro negocio, sino del mundo del infinito, que crea la empresa, que genera el negocio, que genera el empleo, y que entonces no vamos a las consecuencias, sino a la fuente, vamos a la causa. Y por eso una mentalidad de pobreza, esto no podrá celebrar las 3 fiestas, porque dice: no te presentarás con las manos vacías. Entonces con eso no es quitarle el poco de dinero que le queda al pobre, con eso es saber que tenemos una conciencia del mundo infinito, donde se crean todas las cosas que se manifiestan en este mundo finito. Y es allí donde nunca habrá escasez, porque es ilimitado. Las fuentes o canales de provisión son infinitas, son esperadas e inesperadas. De fuentes inesperadas llega la provisión de todas partes, de los últimos contados de la tierra. Y por eso es que dice el Salmo 68, que vamos ahora en la parte de los salmos, que los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares, y el Señor viene del Sinaí a su santuario. Del Sinaí, del lugar de donde se dieron las leyes, a su santuario, es traer ese pensamiento del Creador
al pensamiento humano, a la mente humana. Y por eso dice que subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Es allí donde esclavizamos al esclavizador. Es allí donde ese que nos robaba, nosotros le hacemos que nos entregue todo lo que nos había robado y ahora nos ponemos por encima de esa deuda, porque somos creadores, porque somos autoridad, porque somos reyes y no esclavos. Entonces, todo esto es por derecho de conciencia. Ese tomaste dones para los hombres. Tomaste dones. Dones son regalos. El regalo más grande es esa mente creativa y ese poder de la palabra. Esos dos regalos que nos dio el Eterno para que reinemos en este mundo que Él creó para beneficio del hombre. Y también para los rebeldes, para los chobabim, esos rebeldes que quizás aprendieron pero no aplicaron, que habiten entre ellos. Yahweh o Yah, Dios, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Salmo 68, 17. Para aquellos que nos acompañan en la oración con los salmos, pues vamos a tener allí en primera plana el Salmo 68. Lo que entendió el apóstol Pablo, el Rab Shaul, por eso dice, es que nos dio un cuerpo, un espíritu, y como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestras vocaciones, un Señor, una fe, una tevilá o un bautismo, un molde. Recuerde que en la palabra bautismo es naturaleza, un molde. No es meterse al agua, es más allá de eso, es meternos a un molde. Eso se llama tevilá, tebá, naturaleza, es el molde del Mesías, es la naturaleza del Mesías. Ese es el bautismo en fuego. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cuando entramos al mundo del todo, Efesios 4:7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías, del don del brillo, del aceite, del Mashiach. Y por eso, por cual dice, esa es la razón donde se aplica el Salmo 68. O sea que este pensamiento no era el pensamiento de la persona que lo dice, sino un pensamiento creativo del consciente a la conciencia que ahora llega a nuestros labios para que se manifieste en el mundo físico. A través de estas palabras, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió es, sino que también había descendido. Ángeles que suben y ángeles que descienden. Primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué? A elevarlas. Y entonces el que descendió es el mismo que también subió. Y por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa llenura del Espíritu es lo que hoy podemos manifestar si ponemos por obra y nos hacemos responsables de nuestra propia realidad. No se trata de huir. Y no se trata de no atender la llamada, porque como dijo alguien, no me llaman para cobrarle y no hay plata, entonces no contesto. No se trata de huir, se trata de enfrentar con arrojo, con determinación, con decisión, porque sabemos quién va delante nuestro y que quizás esa cautividad de la deuda que tan común es en la cantidades de personas que se acercan a pedir un consejo, o que se acercan a buscar una solución, no se dan cuenta, no son conscientes que esa situación la creamos nosotros mismos, que nosotros mismos le damos cabida a la deuda por derecho de conciencia. Soy rico, soy próspero, soy creativo, soy un hijo del Creador y como tal tengo el poder para crear, porque mi Padre y yo somos uno. Y es por eso que esos dones que nos dio, que como príncipes ahora nosotros usamos la misma luz, las mismas palabras para reinar en este mundo como se reina en los cielos. Que tengas una buena mañana